Acá tenemos algunas experiencias en campo. Acá hay un señor con unas varillas de radiestesia, ¿cierto? Buscando estos vórtices. Aquí estamos en Tiwanaku, justamente. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que estas piedras que ven ahí, esta que está acá grandota, es parte de una seguidilla de varias piedras que están en la pared de esta pirámide. Esta era la base de una pirámide. Y nos encontrábamos con que en cada una de estas piedras pasaba una falla tectónica. Acá estamos en la isla de la Luna, en el templo del lago Titicaca, en el templo lunar. Esta es una estructura pre-incaica, es de la época de Tiwanaku, pero después los incas se la tomaron, entonces también hay arquitectura incaica en ella. Y acá en esta puerta está pasando una vena de agua, y a la vez hay un vórtice energético que aquí el compañero lo está sintiendo. Acá disculpen, este de acá es parte de lo que es la experiencia en la Isla del Sol, también. Si se fijan, acá hay una puerta que está truncada. Tiene una información abajo y arriba tiene otra. Los mayas hicieron mucho eso con sus puertas. Hicieron también doble medida. Entonces tú puedes, por ejemplo, acá poner la medida del fuego, que te activa la energía, te levanta, te da más, te energiza. Y acá abajo, por ejemplo, puedes poner una medida de tierra, que te va a enraizar, te va a establecerte aquí en el plano material, entonces esta puerta te puede dar energía y a la vez te puede hacerte mantenerte en conexión con lo que está pasando en el aquí y ahora. Cabe destacar que muchas de estas puertas, que uno hoy día las ve como si fueran puertas de roca donde no hay nada, antiguamente estas puertas tenían oro. Entonces esto era un punto energético donde el sol pegaba aquí y reflejaba el oro. Entonces también hay que considerar eso. Cuando llegaron los conquistadores se fundieron todo el oro. Entonces muchos de estos templos tenían oro para poder materializar la energía solar y expandirla. Y que la gente pudiera tener mayores estados de conciencia. Acá estamos haciendo una experiencia según una iglesia, que es un camino de 7 chakras. Las iglesias generalmente son eso. Acá tenemos un recorrido que 1, 2, 3, 4, 5, estos pilares siempre te van a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te van a marcar un camino de iniciación que tú lo recorres. En primero te pones aquí, caminas hacia allá, luego te devuelves y entras por aquí, y esto se le llama el camino de chakras. Hay ciertos puntos energéticos en las catedrales donde, por ejemplo, aquí puede estar la figura de Jesucristo o de algún santo, o de alguna virgen, donde tú vas, te paras aquí y entras en un estado de devoción, pero en realidad es el flujo energético que está ocurriendo con la arquitectura y lo telúrico, con lo telúrico cósmico y la arquitectura. No es que tú estés mirando a la Virgen y te vayas a elevar. Tú te puedes elevar solamente con pararte ahí, porque ahí hay un flujo energético que está orientado arquitectónicamente con el cielo. Entonces eso lo podemos lograr en casa también. Pasa que muchas veces también dentro de nuestra ignorancia creíamos eso antiguamente, que encontrábamos a Dios aquí adentro. Y claro, uno encuentra a Dios, pero la divinidad del todo, la divinidad del cielo y la tierra, no necesariamente la divinidad que ellos querían que tuvieras. Entonces aquí estamos haciendo esa misma experiencia. Y estas piedras están marcando puntos estratégicos de geopuntura para activar estos vórtices. Acá el compañero está, bueno, hacemos experiencias donde puedes entrar en un cuadrado de fuego, en un cuadrado de tierra, en un cuadrado de aire, en un cuadrado de éter, todo para que vayas experimentando cómo lo percibes en tu cuerpo. Esto es muy experiencial. Las técnicas antiguas de construcción tenían que ver mucho con cómo se siente la energía. No es algo que lo vayas a poder llevar tanto a la lógica, ¿no? Hoy en día lo podemos comprender desde la lógica, sabiendo que hay radiación iónica, que hay elementos desde el electromagnetismo que podemos utilizar para medir las frecuencias de las venas de agua, de las fallas tectónicas, pero los antiguos percibían, y muchos de ellos también eran iniciados con plantas chamánicas, entonces eso también les activaba la percepción sensorial y les abría el campo del espectrograma de visión. Estamos hablando de que
recuerden lo que nos enseñaron en el colegio cuando estábamos en física. El ser humano dentro del espectrograma ve muy poquito de lo que hay en las frecuencias, desde los rayos ultravioleta, el infrarrojo, ¿cierto? Uno ve un pequeño tramo de la luz, pero el universo es amplificado. Entonces, hay estados de conciencia donde se logran con meditación, con respiración, con reconocer también el cuerpo humano de uno mismo, en el campo emocional, que te pueden ayudar a ir percibiendo y sintiendo mejor qué es lo que ocurre cuando estás en una vena de agua, qué es lo que ocurre cuando estás en una falla, qué es lo que te va a pasar cuando estás en un vórtice energético. Eso es lo que sería una introducción a las tecnologías de origen. Una pregunta, porque tú mostraste una gráfica con la red de Harman, fallas telúricas, agua, pero no había la red de Curry. Digo, ¿no la Bueno. en cuenta o...? Sí, es que lamentablemente hay muy pocas imágenes buenas en internet, y más que nada fue por eso que no estaban presentes. Las Curry son también yo conozco que las Hartman son las que investigó el doctor Hartman, producto de una experiencia que tuvo en un hospital, donde se le enfermaban los pacientes en ciertas habitaciones y en otras no. Y las Curry, ¿cuál sería la Curry? O sea, siempre se me escapa la Curry. La descubrió el doctor Manfred Curry. También se conoce como la red diagonal. Es inclinada respecto de los ejes cardinales. La distancia va de noroeste a suroeste y luego de noreste a sureste por el otro lado cada 3 metros y medio aproximadamente. Es un poco menos densa que la de Harman. Y las líneas son un poco más anchas. En vez de tener 21 o 22 centímetros, tienen 50 centímetros. Entonces, esto se mide con un tipo de unidad que yo no sé ahora mismo. Por encima de los 9500 UV, yo ya no sé, no sé qué unidad es esa, porque habla de que hay líneas de 5800, cruces de 5300, pero son emisiones, Como emisiones electromagnéticas. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, lo estoy viendo en Radiestesis Salud, aparece una foto donde aparecen 3 árboles que están en zonas geopatógenas y claro, de cómo no han crecido o crecen con problemas de desarrollo. Ustedes allá en España tienen muchas posibilidades para estudiar geobiología, yo me he dado cuenta. Acá son muy pocas las que hay. Más también tiene altura. Que lo miden en Bobis, creo, ¿no? Sí. ¿Estáis viendo los árboles? Sí. Unos arbolitos y todo eso. ¿Veis? En el parque aparece A, B y C. Esos 3 árboles están situados justo encima de cruces de líneas de la red de Curry. Entonces, como son puntos donde hay una concentración importante de energía, se producen toda especie como de tumores en el tronco. Aparece en los puntos donde se cruza, aparece ese problema. ¿Tú sabes más, Jorge, de eso? No, nosotros hemos hecho un poco de experiencia de campo, por así decirlo, con el tema de las Curry, Harman, las columnas de energía también. Yo tuve una experiencia particular de poner una carpa en el lugar donde ahora estoy viviendo y no podía dormir, y llega un momento que digo, pero yo soy tonto, digo. Agarré las varillas y medí, y yo estaba justo la bolsa de dormir mía, la parte de la cabeza, estaba por una vena de agua. Cambié para el otro lado, listo, santo remedio. Y era una carpa de 1 metro por 1 metro, ¿no? O sea, era muy pequeñita. O sea, era el punto preciso. Era muy específico. Pero yo he encontrado columnas de energía, también ese concepto que aleatoriamente en un terreno
que muchas veces donde hay hormigueros y donde hay tunas, plantas de tuna, hay como columnas de energía. Nosotros lo manejamos Sí, preguntándole a las varillas, ¿no? Y si hay, no claro. hay. Experiencia personal nada más, no así de campo, no mucha investigación. Claro, en el caso de los hormigueros, siempre que me encuentro con un hormiguero, me he dado cuenta de que son fallas tectónicas, como que les gustan las fallas tectónicas a las hormigas. Quizás sea más Sí, sí, fácil sí. para ellas hacer las cuevas, y meterse ahí entre medio, pero generalmente los hormigueros muestran vórtices y por lo general son fallas. Oye, ¿y las curries son producto de la tecnósfera o son naturales, emanan de la Tierra naturalmente? Yo De diría lo que que son yo tengo naturales. entendido son naturales. Entonces quizás es una forma de medición de lo que es la vena de agua y la falla tectónica también. Mm. Es que, por lo que entiendo, las líneas Hartmann son parte, incluye también el electromagnetismo de la tecnología que tenemos hoy en día. En los años de Hartmann estaban las ondas de radio, pero seguramente ahora con los celulares y el wifi estamos mucho más bombardeados. Entonces se deben estar formando unas redes patógenas mucho más graves. De hecho, las antenas de los celulares siempre se recomienda no instalarlas cerca de la gente. Y hay un celular ahora que está tirando iPhone que también se habla de que es muy radiactivo. Creo que es el 7G o algo así. Ya miren, aquí está los niños que dibujaron cuando están dibujando el cuadrado, el triángulo y la figura humana en la sesión de yoga. Y aquí ya cuando estaban meditando y fue cuando los fuimos llamando de a uno. Entonces ahí fueron experimentando los obstáculos con las varas. Aquí se puede ver el coligüe, el bambú, ¿cierto? Entonces estos son la nomenclatura que usamos con los colores y los elementos. Y bueno, acá están los dibujos, por eso ahí está el primer dibujo. Y este es el segundo dibujo del niño que les decía que había dibujado el aire como una cruz en su frente. Después esta niña dice, en el círculo del rojo de tierra, sentí que mi corazón se detuvo. Generalmente cuando uno entra al cuadrado de tierra, uno siente como un anclaje, como que las piernas te pesan, el cuerpo te pesa. Es como, no sé si de pronto vieron hay un personaje, hay un cómic que se llama El Avatar, que era un niño que era como un monje. No sé si de pronto alguien lo vio, pero hay un personaje que trabaja con las artes marciales y es ciega, se llama Todd, y ella representaba como el elemento tierra y era siempre bien así como rígida, bien aterrizada, bien anclada. Entonces, cuando uno entra en el cuadrilátero de la Tierra, se siente ese peso, se siente como una especie de gravedad mayor, algo que te tira para abajo. Sobre todo si eres muy aire y eres muy éter como persona. Después acá en el amarillo, en el fuego, ella sintió una iluminación en su cabeza. Dice. Después en el agua, sentí la luna enfrente mío. Eso nos llamó harto la atención porque estaba justamente en el cuadrado del agua y generalmente el agua se le atribuye a la luna. Después en el verde, que sería el éter, sentí que el pasto creció y lo ubica ahí en la cintura. Después en el aire no sentí mis piernas. Y como que igual hay un indicio de que estaba sintiendo bien el cuadrado de aire porque no sintió las piernas, en el fondo, como que se elevó. Y esta niña escribió muy poquito, pero dejó unos dibujos ahí bien, unos colores, como la tierra en el ombligo, el éter en la garganta y en la lengua. Sentí algo muy raro en el rojo, fue en el que menos se sintió, pero el verde y el morado fueron los que más se sintieron. Pues. Y el morado lo puso como en el
como en el pecho. O sea, el morado, ella le está hablando al morado como el aire. Esa fue una experiencia que hicimos con niños que fue bastante interesante porque nos ayudó mucho a comprender cómo perciben los chicos, que están mucho más, de algún modo, menos condicionados que nosotros en su parte sensorial. Con respecto a los laberintos, bueno, contarles primero que los laberintos son de las estructuras megalíticas más antiguas y a la vez las que mejor nos pueden mostrar cómo el ser humano está conectado. Están viendo un ángel, ¿verdad? Un laberinto en el pecho. Sí. Claro, este es de 1896 de una capilla en Inglaterra. Este es parte de la Edad Media europea. Está como en un manuscrito antiguo, este laberinto. Este es de un petroglifo que está en Chilcayo, en Perú. También la misma estructura. Este es de un petroglifo en Arizona, donde están los Hopi, en Estados Unidos. Ese lo vamos a hablar después. Este está en México, también un petroglifo. Esta es una moneda muy antigua también, probablemente cretense. Los cretenses tenían en las monedas laberintos. Bueno, los laberintos son bien interesantes porque aparte que de algún modo están en muchos lugares del mundo, hay unos que están en la India. Cuando los lograron establecer dentro de este patrón que está acá, lo que nosotros hacemos es, este cuadradito negro son las medidas del cuadrado madre del solsticial. Entonces se encierra el laberinto en el cuadrado madre. Y se ponen piedras bien grandes en la esquina. Y luego se toma la línea ecuatorial del cuadrado madre y se divide en 15 para poder sacarle los caminos. Entonces, todas estas medidas están hechas con las proporciones de la latitud del lugar donde se va a construir el laberinto. Y acá en el centro se ubica con las varillas de radiestesia un punto de calidad energético y se ubica el centro ahí. Posterior a eso se van poniendo las estacas para marcar cada uno de estos caminos. Y por ejemplo aquí, desde aquí, va a crecer aquí un semicírculo y acá también. Y desde acá, con este centro. Entonces, hay una relación entre esta línea y este punto también se ocupa como centro de un círculo y este punto también. Entonces la terapia consiste en que la persona cuando entra por aquí va pasando por sus órganos. Está conectado con la acupuntura esto. Todo lo que está debajo de la línea ecuatorial está en el plano físico de tu cuerpo. Y todo lo que se pueda indicar en el plano de la línea ecuatorial hacia arriba va a estar en el plano etérico, en el plano energético. Entonces, por ejemplo, cuando tú entras por el hígado físico y aquí pasas al hígado energético, como la parte emocional, mental. Acá entras en los pulmones etéricos y aquí los pulmones a nivel físico y así, sucesivamente. Acá tenemos una experiencia de alguien que está de algún modo siendo diagnosticada. La persona que está aquí está con una varilla de radiestesia ahí. Esta persona se ubica donde está la vesícula biliar, acá. Entonces, en esta zona la persona se para, ¿cierto? Con una varilla de radiestesia y la varilla la tiene que tener así como mirando de frente en dirección hacia adelante. Voy a bajar un poquito la pantalla para que me vean. Entonces la varilla la pones así.
Entonces quedas como mirando hacia adelante con la varilla ahí. Cuando la persona entra y va caminando, en algún punto X, la varilla se te va a mover así. Cuando la varilla se mueva, tú le dices a la persona, detente, y solita la varilla va a volver. Sigue caminando, y así sucesivamente. Todo el transcurso de la entrada y la salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes este mapa, y eres un observador de la terapia, donde la persona, la varilla se le movió, tú pones ahí en el dibujo una X o un círculo para marcar cuándo entró y cuándo salió. También se marca cuando sales del laberinto las indicaciones que te da la varilla. Y posterior a eso se hace un diagnóstico. Yo me ocupo de un libro que se llama Obedece tu cuerpo, ámate a ti mismo, de la Louise Hay, donde, por ejemplo, tú tienes como un diccionario de enfermedades y su explicación patológica, el bloqueo mental, el bloqueo emocional. Entonces, por ejemplo, les voy a leer un ejemplo. Ya, problema en los riñones. El bloqueo físico dice: la estructura renal es muy compleja y los problemas son muy variados. El bloqueo emocional. Aquí es donde tiene el fuerte la Louise Hay, que te puede dar un diagnóstico desde el campo emocional que es muy interesante. Entonces las personas cuando entran a los laberintos y tú les das el diagnóstico, les ayuda mucho desde los condicionamientos que tienes, de pronto cómo estás mirando la vida. Entonces dice, el riñón ayuda a mantener el equilibrio del volumen y la presión de los líquidos corporales, por lo cual uno de sus mensajes señala una falta de equilibrio en el plano emocional. La persona que tiene un problema en el riñón demuestra una falta de discernimiento o una incapacidad para tomar decisiones. Ante sus necesidades, a menudo se trata de una persona demasiado emotiva que se preocupa mucho por los demás. Todo riñón enfermo indica que la persona no se siente capaz o incluso impotente, ya sea en lo que se propone o con relación a otra persona. Con frecuencia siente injusticia ante situaciones difíciles. También es posible que se deje influir demasiado por las creencias de los demás y que al querer ayudarles, le falte discernimiento para sí mismo. Que no sepa distinguir lo que es bueno para él o ella de lo que no lo es. Tiene tendencia a idealizar una situación o a una persona y se frustra cuando sus expectativas no son satisfechas. Critica fácilmente a los demás o a las situaciones, acusándolos de injustos, y a la larga puede convertirse en víctima de la vida, teniendo cada vez más expectativas con respecto a los demás. Por ejemplo, ese es un diagnóstico de un bloqueo emocional del riñón. Entonces yo lo que hago generalmente es que tengo estas hojas ya impresas. Entonces si una persona me aparece con el corazón, el riñón, la tiroides, yo se lo entrego, pero no se lo leo, porque a veces es un poco sensible el que te digan eso tan de cuajo, ¿no? Entonces uno le entrega el diagnóstico a la persona y que lo revise, que lo analice, que lo chequee, y después solitos te buscan. Y ya se abren, te empiezan a preguntar, oye, ¿sabes qué estuve pensando aquí? Entonces yo trabajo con un acupunturista, que es lo que recomiendo mucho cuando uno hace estos laberintos, porque como está desde la medicina china, un acupunturista te puede ayudar mucho mejor a equilibrarte los órganos. Y por ahí va. Entonces esa es la terapia, este es el laberinto a nivel terapéutico y energético. Pero a nivel mitológico, a nivel histórico, por así decirlo, es difícil encontrar información del laberinto, pero lo que sí me encontré una vez que me gustó mucho fue la visión de los Hopis con respecto a él. Los Hopis dicen que tú literalmente cuando entras acá, entras por el cordón umbilical de tu madre energética, en la madre tierra, y vas entrando a través del cordón umbilical y vuelves cuando llegas al centro, tú vas entrando por acá, por el cordón umbilical,
y cuando llegas al centro estás llegando al vientre materno. Eso es lo que plantean los Hopi. Entonces para ellos era una conexión directo a la madre tierra. Muy parecido a lo que es el temazcal. No sé si conocen los temazcalis, pero es muy parecido, muy similar. Me gustaría mostrarles un poco el lugar acá. David, Dígame. sí, si me dejas mientras tanto mostrás eso, te comento que es más que lo vi ahí en el laberinto que dice triple calentador, porque yo hago digitopuntura, que es la versión de acupuntura pero con los dedos, ¿no? O sea, es lo mismo. Y claro. en realidad, Es como no el sé si han shiatsu. oído, exacto, no sé si han oído hablar de los meridianos en el cuerpo, de la Sí, medicina claro, china. claro, Bueno, claro. en realidad no es que sean muchos meridianos, sino que es uno solo que se continúa. Y es exactamente esto del laberinto que tú estás mostrando. Ajá. Porque donde un meridiano termina, comienza el otro y se continúa. La energía está circulando permanentemente en el cuerpo. No, eso te quería, digo, hacer una acotación ahí nada más. Ajá. O sea, mira.